Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Hola, bueno, Hola. hola, bienvenidas, qué lindo verlas. Ahí yo puedo ver la vista de galería. Así las veo a todas. Muy bienvenidas nuevamente a este tercer encuentro de narración oral que intenta hacer abrir una puertita, abrir a algo. Y el caminito luego siempre dispuesta a acompañarlas, pero el camino siempre es personal en la búsqueda de la narración oral, en la posibilidad de contar estas historias que vive en la gente, esta historia que está presente, que parece que es algo lejano, pero que nos habla directamente a cada una de nosotras. Hoy lo que me gustaría hacer es, de alguna manera, hacer un raconto de lo que estuvimos viendo en la primera y en la segunda clase y sumar un poco de lo que es un gran mundo de la simbología en los cuentos de tradición oral. Muy brevemente voy a recordar que en la primera clase nosotros estuvimos viendo estructura. Recuerdan que hablamos de que los cuentos tradicionales tienen una estructura, que no siempre es la misma, que puede variar, pero que hay un lugar donde nos podemos sentir cómodos, donde podemos habitar el cuento, donde podemos entrar y sentirnos en casa, en una casa de palabras, en una estructura que nos da esa seguridad para poder transitar el cuento de la mano de los personajes. Y ahí voy a unir lo que vimos en la segunda. En la segunda vimos un poco lo que es la ubicación del cuento, dónde sucede ese cuento, cuándo sucede esa historia, y los personajes. Estos seres que viven ahí, y yo les traía estas palabras de Galeano que dice que son seres que quieren volver a vivir como por arte de brujería, ¿no? Como por arte de brujería uno los vuelve a traer. Y para traerlos y hacer de la narración oral realmente un aspecto ritual y humano, uno cada vez que los trae es nuevo cada vez. Uno no puede aprender de memoria nada. No puede recordar esto, ver. No. Nace la narración en este vínculo que establece el que cuenta con el que está escuchando. Ahí sucede, en ese medio. Y sucede un poco con lo que uno conoce, con lo que uno sabe, con lo que a uno le han contado y con lo que el otro está esperando también. Y en ese entre, hoy voy a sumar una cosita más, una cosita que es inmensa, y es el mundo del símbolo, el mundo de lo simbólico. Porque los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, hablan en un lenguaje simbólico. Por eso los niños lo comprenden enormemente y rápidamente, ¿no? Porque es un lenguaje simbólico. ¿Qué es un lenguaje simbólico? ¿Qué es un símbolo? Voy a intentar hacer apenas, otra vez como en las clases anteriores, abrir una puerta, compartir lo que me han compartido mis maestros, mis maestras, un poco lo que me han traído estos bellísimos libros de simbología a los que uno puede frecuentar, puede llegar, y luego invitarlas a que sigan, a que busquen, a que investiguen, que lean y sobre todo que sientan. Porque el símbolo es algo que se siente también. Yo voy a pedir la primer placa para comenzar. Hoy también les traje muchos libros para mostrarles, así que si tienen lápiz y papel vayan buscando para anotar. Un poco, nada, el recorrido que pude haber hecho en este tiempo yo, pero que quizás ahí abra un poquito una puerta para que busquen algo.
¿Qué es un símbolo? Yo les voy a compartir de qué es un símbolo la definición que Ana Griot, que ya se las mencioné en otra clase, toma de símbolo. Símbolo viene de symbolum, del latín, symbolon, del griego, que significa unión, unión, que significa bolo, lanzar, tirar. Lo pueden buscar claramente porque es de etimología, pero Ana dice que un símbolo es donde se une lo que se haya disperso. Es un lugar a donde se arriba muchas de las cosas que viven un poco sueltas y que se unen en un símbolo y que luego, claramente lo van a poder ver con Jung también, ese símbolo es reconocible por un grupo, por una comunidad. Uno ve un símbolo, cada uno de ustedes puede imaginar algún símbolo, y como cuando uno ve ese símbolo, comprende de qué se trata, ¿verdad? Porque no es solo la acción ni la cosa, sino lo que hay detrás de eso, lo que hay profundamente debajo de eso. Y esa es la invitación a buscar y a bucear en el mundo simbólico. La siguiente placa nos va a invitar a pensar en algunos símbolos. Como les cuento, en los cuentos de tradicionales hay muchos símbolos, pero vamos a ver algunos. Hoy les voy a invitar a uno de los símbolos que más me atraen, y es el símbolo, la siguiente, por favor, sí, que es el símbolo del bosque. Algunos símbolos y sus posibles interpretaciones. Perfecto, ahora vamos a charlar un rato sobre eso. El bosque. El bosque, sí, sácala si querés, digo. El bosque es el lugar de iniciación, es el lugar de paso, es el lugar donde, si ustedes recuerdan algunos cuentos de tradición, es el lugar donde se abandona al niño, es el lugar donde llega aquel que se puso en camino y se pierde. El bosque es el lugar oscuro, oscuro, tenebroso, donde aparece la casa de la Baba Yaga, donde aparecen los peligros. Pero hay un bosque del que necesariamente ese personaje sale. Porque en los cuentos de tradición, aquel que se perdió en el bosque, luego sale, pero sale transformado. Sale transformado. En el bosque donde están los árboles, otro símbolo, los árboles de los que también podemos leer e investigar. ¿Qué tipos de árboles? El árbol del conocimiento, el árbol de la vida. Ahí aparecen otros símbolos que viven en ese espacio. Ese que se puso en camino, ese que al iniciar el viaje, a veces vemos que es el hijo menor, vamos a encontrar que hay un hijo mayor, un segundo hijo y quizás un tercero que es el menor, el tercer hijo, el que se pone en camino a buscar algo, el que muchas veces aparecen con muchas deficiencias inclusive físicas o al que se lo tilda de que es el que no va a poder, ¿verdad? El que no va a poder, el que los hermanos le hacen burla, el que consideran que es menor en muchos sentidos, y sin embargo, es el que se pone en camino, el que va descubriendo el valor de lo pequeño, el valor de estar ahí para el otro, y el que necesariamente va a llegar al bosque, porque en el bosque nos vamos a encontrar. En el bosque puede aparecer otro símbolo. En el bosque y en otros lugares puede aparecer otro símbolo que es el monstruo, ¿no? Ese monstruo que aparece en los cuentos. El monstruo es un símbolo que muestra, que te muestra algo. Muchas veces lo que te muestra es algo propio tuyo que no podés ver. Y entonces te lo muestra el monstruo. Cuando ese ser que pase por el bosque va a continuar, va a atravesar las pruebas, va a encontrar con un donante, se va a encontrar con un donante. Un donante es un ser que le va a proveer de algo que él necesita.
si vamos continuando este camino, y vean ustedes que puede cambiar en muchas historias, pero que básicamente habla de lo mismo. Habla del camino de la vida. Y por eso muchas veces nos relacionamos más con un cuento en una etapa de la vida y no en otra, ¿no? Y uno dice, a mí este cuento la verdad es que no me gustaba nada, y de pronto, unos años después, este cuento te habló directo al corazón. Porque el cuento habla sobre eso. Lo que las comunidades pusieron en estas historias es hablar de la vida de la comunidad. Y entonces el símbolo también va a cambiar en base a la cultura donde se está desarrollando. Y ahí los caminitos empiezan a mezclarse, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, Ana Griot para detectar cuáles son estos símbolos? Ella dice, uno puede tomar diferentes cuentos que hablen de lo mismo. Yo creo que en la segunda clase hablamos de esto, de los cuentos, de las distintas versiones de un cuento tradicional. Uno puede tomar distintas versiones de un cuento tradicional y lo que se mantenga en la historia, eso es lo simbólico. Y lo que no se mantiene es lo anecdótico, ¿no? Entonces hay algunos símbolos que necesariamente se deben nombrar en esa historia. La boda, por ejemplo, es otro de los símbolos, ¿no? La boda en la que se une la princesa y el príncipe, que no es otra cosa más que la unión del aspecto femenino y masculino. Cuando esos dos aspectos se unen, sucede una boda que aparece en los cuentos de tradición, que lo que hace es convertirlos en un pasito más, en un rey, en una reina, que lo que son en realidad es poder ser soberanos de su propia vida. Pero claro, el símbolo uno lo ve y nos parece como que es solo eso. Pero es más que eso. Y el cuento aparece entonces como esa cebolla y esas capas de cebolla que uno empieza a abrir y cada vez empieza a encontrar más cosas. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les había dicho esto de poder pararnos frente al cuento y primero sentirlo? Primero sentirlo, ¿por qué? Porque ahí es donde vibra la voz de la comunidad, ahí es donde vibra la voz ancestral, ahí es donde uno dice, bueno, este cuento me está hablando. Esto tan grande que hacen los cuentos de tradición, hablarnos. Cuando uno se para en ese lugar y primero siente, el símbolo empieza a actuar. Esto lo van a poder ver si hay quien les interese pensar un poco el aspecto terapéutico de las historias a veces, ¿no? Cómo los símbolos hablan directamente. Bueno, en cuanto a símbolos, ahora les voy a abrir un poco les voy a compartir algo de bibliografía para que puedan seguir buscando. Voy a ponerlo acá en esta cámara que nos pone Diego acá. En cuanto a símbolos, yo les voy a compartir. Bueno, claramente este libro, acá, el libro de Jung, El hombre y sus símbolos, y este libro, que es de Bruno Bettelheim, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. En ambos libros ustedes van a encontrar bibliografía donde poder hacer base, dice uno, ¿no? Donde poder hacer base, donde poder, bueno, a partir de acá buscar, a partir de acá ver con qué uno resuena y con qué no. Y una palabra te va llevando a la otra, ¿no? En estos libros. Voy a sumar, voy a sacar estos dos y voy a mostrarles este, que se llama La sabiduría de los cuentos de hadas. A ver si se ve ahí. De Rudolf Meyer, que hace un lindo camino, que se llama, ¿ves? Acá el subtítulo, Caminos del Alma, hace un lindo recorrido por distintos símbolos y cómo repercuten o qué nos está diciendo a cada uno de nosotros.
Voy a correr estos. Sí, Disculpame, ¿me lo podés repetir porque no los alcanzo a ver? sí. Anoté el de Jung nomás. Bueno, sí, El sí, no de hay problema. Bruno, No hay problema. El de Jung se llama El hombre y sus símbolos. sí, ese ya está. El Bruno, Bien, Bruno Bettelheim. Yo te lo deletreo. B larga, sí, E, T, T, E, L, H, E, I, M. Bruno Bettelheim, psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y otro libro más que tengo acá es uno que se llama La sabiduría de los cuentos de hadas, de Rudolf Meyer. gracias. Por favor. Acá para recorrer un poco el tema del símbolo. Pero para recordar un poco el tema del símbolo, yo quiero compartir algo que va de la mano de la narración textil, que es la que básicamente me da vida, me da forma. Quiero compartir con ustedes hoy la historia de una mujer que se llama Elvira Espejo Ayca. Elvira Espejo vive en Bolivia. Es artista plástica, narradora, egresada de la Escuela de Bellas Artes, directora de un museo actualmente en Bolivia. Pero sobre todo, Elvira es tejedora. Elvira teje como las mujeres de su comunidad desde los 6 años. A los 6 años, su madre y su abuela le transmiten esta forma de tejer. Cómo se coloca la urdimbre, cómo se coloca la trama, cómo se alimenta el tejido y cómo se convierte a un tejido en un ser vivo. Elvira tiene unos libros, uno sobre todo que se llama El tejido tridimensional, la historia del objeto y del sujeto. Y Elvira, cuando terminó la escuela y decidió que quería estudiar, se fue a estudiar a la universidad. Y estudió. Y estudió sobre todo sobre el arte textil, que era lo que conocía. Cuando Elvira volvió, cuando Elvira se recibió y volvió a su comunidad, volvió donde estaban sus mujeres que tejían, y una de ellas le preguntó: ¿de qué se habla en la universidad? ¿Qué dicen de nosotras en la universidad? Y entonces Elvira le contó lo que en la universidad se decía de ellas. Y la mujer le respondió: eso es lo que ellos ven. Eso es como nos ven a nosotras. Y ahí Elvira, que pueden buscarla también, porque es muy agradable escucharla, y ahí Elvira dice: ahí comprendí. Ahí comprendí que cuando en la universidad me preguntaban por la iconografía del cóndor, por distintas iconografías que ella llevaba de las mujeres que tejían, le preguntaban por el dibujo, le preguntaban por lo que significaba para ellas eso. Y Elvira se dio cuenta que además de lo que significaba, había algo atrás. Había algo que vivía en ellas. Había algo que las hacía no solo preparar la urdimbre y la trama, no. Estaba la vida entera de ellas antes. Estaba el olor de la comunidad. Estaba la elección del campo donde iban a estar. Estaba la historia de los muertos de ellas. Estaba el silencio de ellas. Estaba la imposibilidad de salir de ese lugar. Y ellas hacían el cóndor en el tejido. Entonces, cuando en la universidad los académicos estudiaban sobre el cóndor e investigaban sobre el animal, e investigaban sobre por qué ellas habían hecho esa imagen, desconocían algo que se toca en el cuerpo, algo que te recorre en la sangre, algo que se vive en el día a día, en la lluvia, en el sol,
en si se te mueren los hijos o si te nacen nuevos. En eso radicaba el por qué las mujeres que tejían con Elvira hacían un cóndor. Esto se los quise compartir para hacer una semblanza de lo que pueden ser los símbolos para nosotros, para los que contamos historias, para los que tomamos a las historias como llaves de vida y como compañeros de viaje. No para contar en un escenario, para vivir, para usarlas como un susurro, como que alguien te cuente. Porque que alguien te cuente una historia te posiciona en un lugar en el mundo. Que alguien te espere te posiciona, dice Elena Santa Cruz. Que alguien te espere te posiciona en un lugar en el mundo. Que alguien te cuente también. Así sea uno solo el que se cuenta. Porque cuando contamos historias de tradición oral, contamos la historia de los mundos que vivieron antes que nosotros. Esos que no conocimos. Yo tengo una abuela de una tatarabuela que se llama Hilaria y que la encontramos haciendo el árbol genealógico. Yo no sé nada de Hilaria, nada, ni de su hija y recién alguito de mi tatarabuela, pero de Hilaria no sé nada. Sin embargo, seguro que Hilaria a mí me habla y me cuenta una historia, porque vive en mí como todas estas personas que contaron alguna vez una historia. Y así viajan los símbolos, y así viajan los cuentos. Y les voy a compartir antes de irme algo más que yo les conté la primer clase, que había una mujer en la Argentina que era una gran recopiladora de historias, y se las voy a mostrar acá, que es la señora Berta Vidal de Batini. Y esto, si pueden, búsquenlo y les doy un dato más. Perdón, estoy ubicando mal. ¿Dónde lo pongo acá, Diego? Acá. Berta Vidal de Batini, Cuentos y leyendas populares de la Argentina. Es una mujer, es nuestra y ha recopilado muchísimos cuentos en todo nuestro territorio. Fíjense el tamaño de este tomo. Todo esto, que yo lo compré así como un tesoro en una compraventa, porque son 10 tomos de esto, lo pueden encontrar liberado en la Biblioteca Virtual Cervantes. Así que anótense www.bibliotecacervantes.com, creo que es. Si no, googlean Biblioteca Cervantes y está todo liberado, todos los cuentos que recopiló en nuestro territorio Berta Vidal de Batini. Y también les quiero compartir este otro libro que alguien me escribió durante la semana para pedirme cuentos cortos. Entonces yo le dije que este es un muy hermoso lugar por donde comenzar, que es el Círculo de los Mentirosos, que son cuentos filosóficos del mundo entero. Y el señor Carrier, que adoro, fue guionista de Buñuel. Entonces tiene una forma de escribir muy oral. Entonces estos cuentos, que muchas veces son muy cortos, fíjense que acá son menos de una carilla, son muy cortos y tienen una forma de estar escrito muy oral. Lo mismo sucede con Henry Gougaud, que también pueden buscar El Árbol de los Soles, no lo traje hoy, El Árbol de los Soles de Henry Gougaud, que también él es narrador y al recopilar cuentos los escribe de una manera muy oral. Eso también les puede servir. Y acá les traje una edición de los cuentos de los hermanos Grimm, que no fueron escritores, sino fueron recopiladores. Los dos hermanos, inicialmente fue un encargo, como muchos de los recopiladores, lo primero que aparece ahí es un encargue. Hay muchas ediciones de los cuentos de los hermanos Grimm, hay una muy buena que es de Antroposófica que se llama Todos los cuentos de los hermanos Grimm, pero hay algunas como esta. Estoy verborrágica porque quiero que me entren muchas cosas. Me doy cuenta que estoy verborrágica. Hay unas como esta, por ejemplo, que es de Alianza Editorial, que tiene joyas. ¿Por qué les digo joyas? Porque los hermanos Grimm han tenido muchas revisiones de su obra.
Y en esas revisiones hemos visto muchos cambios. No me quiero ir sin decir esto, porque hay cuentos que nos han llegado a través de un filtro y nos han quedado lo que hoy podemos decir, ese cuento no puede terminar así. Y en esta edición de los hermanos Grimm hay muchos de esos cuentos que tienen la versión original, la más cercana a la versión original. Así que se los recomiendo. Es un libro muy chiquitito que se consigue, sobre todo en libros, en lugares de usados. Y por último, que también se consigue en lugares de usado y que es realmente una joya y lo quiero mencionar porque quiero mencionarla a ella también, porque en cada espacio donde uno puede hablar un poco acerca de estas mujeres que han hecho tanto, uno intenta hacerlo. Y acá quiero mostrarles este libro que es de Dora Pastoriza de Echevarne. A Dora Pastoriza de Echevarne le debemos de alguna manera el auge o el inicio de esta etapa de la narración oral en la Argentina. Ella fue quien dio vida al Instituto Summa en Buenos Aires junto con Marta Salotti, y es quien escribe estos libros que, si bien se llama El arte de narrar un oficio olvidado, y si bien a veces uno cuando lo lee puede entender o puede pensar que son ediciones que responden a una forma de narrar, a una forma de acercarse a la palabra, la verdad es que son maravillosos. Es como abrir este libro y escucharla a ella, la doctora Dora. Tiene este y tiene más libros, pero si pueden buscar este, es como un puntapié inicial, una puerta poética para acercarse a la narración. Bueno, se me está por terminar esta clase y la verdad es que si hemos podido compartir algo de narración en estos 3 encuentros, me resulta como algo muy maravilloso. Pueden volver a verlo, pueden escribirme, claramente pueden escribirme. Esta semana respondí muchos mails de consulta, yo respondo siempre, así que me escriben y charlamos y nos ponemos en contacto sobre cuentos o sobre símbolos o sobre lo que quisieran ver. Y yo siempre tengo mi fueguito. Siempre tengo mi fueguito acá porque es una forma para mí de llamar, de no estar solos. Creo que eso se lo he dicho en la primera. Es una forma de no estar solos, de no estar solas nunca. Prendemos un fueguito y extrañamos los fogones, claro que los extrañamos ahora en pandemia, pero uno prende un fueguito y algo pasa, alguien se acerca, alguien trae algo para compartir, alguien toca la guitarra, alguien canta una canción. Yo las veo ahora en la pantalla y recuerdo lo que hemos vivido, lo que podemos hacer, lo que cada una de ustedes hace en sus propios fuegos. La verdad que estoy muy agradecida y hoy muy emocionada por verlas de ese lado, a todas. Voy a prender mi fuego. Y me gustaría que... perdón, ahí me está mostrando el chat. ¿Alguna recomendación para niñas y niños de jardín de infantes que podamos trabajar? Bueno, para niños de jardín de infantes voy a recomendar siempre todo lo que sea cuento corto, circular, de acumulación, rimas, que tenga un sentido musical. Pueden buscar rimas de tradición oral, hay muchas, cuentos de tradición oral cortos también. Estos cuentos de acumulación, yo voy a mencionar uno solo porque es el que más me resuena siempre, que es un cuento chino, que es el de la zanahoria, que seguramente ustedes lo deben conocer, que es este que siembra una zanahoria y luego no la puede sacar y entonces va a buscar a otro y los dos hacen fuerza y no pueden y van a buscar a otro y los otros y hacen fuerza y no pueden, hasta que el último es siempre un ser pequeñito. Y entonces, miren, voy a cerrar esto con esta imagen. Esto es muy simbólico, es un cuento que repetimos muchísimo y que los hemos escuchado, y sin embargo, es un cuento simbólico que hoy en día, con lo que estamos viviendo hoy, es absolutamente simbólico, es la fuerza de lo colectivo, es la fuerza de la comunidad.
que no podés solo sacar una zanahoria, que te vas a necesitar ayuda, que venga otro y otro y otro, y seguramente el que haga la diferencia va a ser el más chiquito, va a ser el que queda siempre último. Pero ese va a ser la diferencia y ahí van a sacar el cuento. Bueno, más o menos para jardín de infantes voy a ir por ahí siempre, por rimas y cuentos de repetición, cuentos donde haya mucho juego. La palabra tiene que ser una palabra siempre plena, luminosa. Hay una frase de Gianni Rodari que también me gusta mucho, que dice que él cree mucho en el uso total de la palabra, que le parece de un gran sentido democrático, no para que todos sean artistas, pero sí para que nadie sea esclavo. Entonces esa posibilidad de que la palabra sea siempre algo que nos dé posibilidades, úsenlo. ¿Verdad? No sé quién me preguntó, pero si está por ahí, si le respondí, si no me pueden escribir, por favor. También todo lo que es rítmico con el cuerpo. Ah, ahí leo. Bien, ok. También todo lo que es rítmico para usar el cuerpo, ¿no? Para usar el cuerpo y para tocarnos. Quiero sumar esto porque esto va a ser algo que nos va a venir después de la pandemia, o los que ya nos estamos encontrando, pero es que esta vuelta a la materialidad, ¿no? Esta vuelta a la materialidad de la vida, a tocarnos, a sentirnos, a oler, a agarrarnos, a sentirnos que hay un otro muy cerquita de esta piel, ¿no? Que las palabras sea una forma de volver a encontrarnos. Entonces todos los cuentos que también haya algo ahí de percepción material, también lo recomiendo para los niños pequeñitos. Y de paso voy a dejar un parroquial, y es que este formato de territorio virtual voy a hacer uno a fin de julio, de nanas, rimas y cuentos breves para los más pequeños. Pero es para adultos, así que las invito a sumarse. Prendí mi fuego. Quedan exactamente unos 2-3 minutos. Me gustaría que podamos prender los micrófonos. Yo desde ya agradecida, emocionada, pero muy agradecida. Es un honor para mí estar con ustedes. Gracias por sumarse a esta propuesta. Me gustaría que puedan abrir sus micrófonos y que podamos poner en el fueguito. La primera clase pusimos nuestros nombres. La segunda pusimos nombre de personajes. Y si hay algo que les resuene ahora de estos encuentros, o de la narración, o de algún deseo que tengan, también lo vamos a poner ahora. Prendan todos sus micrófonos, comienza una. La dinámica siempre es la misma, se perciben los silencios, si se pisan no pasa nada porque estamos en un fuego, en un círculo de confianza. Así que la que quiera comienza a dejar algo en este fueguito. Nanas y mimos para el alma. Abrazo con palabras. Calidez. Abuela. Historias. Jueguitos. Emoción. Nuevos caminos. Olas de ternura. Nuevas esperanzas. Paz y respeto. Posibilidad. Tangible. Que no se ve. Amor. Yo voy a sumar. Sí. Voy a sumar estas distancias que se acortan con la palabra, deseando que en esto volvamos a encontrarnos siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias, Nati hermosa. Gracias, Nati. Gracias. Gracias. Gracias.
Maya, beso, Maya. Gracias. Todos. Ahí se empiezan a conocer, se arma acá, se arma acá.